Bien. Todos los días son una constante celebración, pero es nuestra mente la que nos marca qué días son aquellos que consideramos como especiales. Pero ¿qué es lo que realmente hace un momento especial cuando la vida misma es un regalo eterno? Y es que entonces entender que el tiempo no es lo que medimos, sino aquello que vivimos, nos da la pauta para comprender también que cada momento y cada segundo, aunque pasan volando como ustedes dicen, son tan especiales y mágicos que si se pudieran contar, no pararían de reír y disfrutar todo aquello que se puede vivir en una vida. Pareciera que es larga, aunque de pronto pareciera que es corta cuando está terminado. Cuando ustedes llegan al final de esta escena y pueden ver que al final esto es la vida, una escena en donde pasan diversos y distintos personajes en su actuar, pero que ustedes mismos se convirtieron en el director y espectador de esta gran obra, podrán entender también que todo tenía una función. Cada uno de los seres tenía una función importante en nuestra vida. Incluso aquellos que parecían ser los villanos de nuestra obra se convirtieron en nuestros grandes maestros. Y todos aquellos acontecimientos, los cuales resultaron también un tanto complejos y difíciles para la mente, para poder transformarlos y sobrellevarlos, eran precisamente aquellos que nos iban a dar la pauta para poder transformarnos desde dentro, algo que verdaderamente pareciera complejo, pero que es sencillo. Y es que al calificar las determinadas acciones que nos rodean, encontramos un sinfín de posibilidades para clasificarlas como positivas y negativas, convenientes y no. Pero es cierto que todo lo que acontece al final nos va a traer un gran aprendizaje, y aquello que verdaderamente nos puso a prueba es donde pudimos observar que éramos más que aquello que se nos presentaba. Y es que no hay situación difícil o tan compleja que no pueda el ser sobrellevarla y encaminarla hacia un punto verdadero en donde él mismo pueda ser el creador y al final el finalizador de esa verdadera situación. ¿Y qué son las verdaderas situaciones? Todas aquellas las cuales ustedes se enfrentan momento a momento. La vida no es sencilla y tampoco es compleja, es como quieran definirla. Es tan mágica que se puede hacer transformable, moldeable. Podríamos decir que se adapta a cualquier forma, a cualquier situación, a cualquier tiempo y a cualquier persona. Cada uno de ustedes tiene una imaginación tan amplia que es al final la que les va a servir para poder enfrentar la realidad. Todos aquellos anhelos y sueños son la fortaleza y son la energía para poder entender la realidad que de pronto pareciera compleja y dura. De pronto los acontecimientos se muestran de una manera que nuestra mente no puede entenderlos y solo los clasifica como conflictos, como problemas, pero son algo más mágico que solo definirlo en esas dos palabras. Todos los momentos tienen una magia especial, incluso aquellas situaciones que muchas veces nos hacen padecer, tienen una magia de transformación. ¿Y qué es esa magia de transformación de las cosas o de los acontecimientos? Es aquello que nos permite transformarnos, es aquello que nos permite cuestionarnos cuál es la respuesta que le vamos a dar o con la que vamos a enfrentar esta situación, de una manera agradable o de una manera compleja. Si ya por sí misma la mente lo ha definido como complejo, no podemos dar una respuesta compleja. Todo, absolutamente todo lo que pasa en nuestra vida se ha diseñado por nosotros mismos para crecer. Nada ocurre porque tenga solo que ocurrir en la imaginación y ocurrencia de alguien que no tenía nada en qué pensar más que de pronto complicarles la vida. Cada uno de ustedes tiene una conciencia profunda y sabia. Esa sabiduría se impregna en cada molécula de su ser. Y es entonces cuando cada una de las células que componen su cuerpo está diseñada para aprender y para enfrentar cualquier situación. Esto entra en entonces las enfermedades. Y es algo que se va a hablar de hoy. Cómo sanar desde todos los aspectos del cuerpo, que son bastantes, pero que todos se pueden controlar desde ustedes mismos. Y bien, hablando entonces de las situaciones que se presentan en nuestra vida, nosotros tenemos la magia para poder transformarlas, porque esas mismas situaciones son mágicas. Recuerden que la magia radica en que se pueden transformar y son moldeables, y que al final el tiempo es de igual manera el gran maestro de toda esta situación. El maestro no tiene que esperarnos, ni tampoco va a ir atrás de nosotros, ni tampoco va a ir delante. El maestro siempre está contigo, y ese es el tiempo. Todo lo que ya ha ocurrido solo es una escena desde atrás. Todo lo que ya no puedes transformar, pero que sí puedes aprender.
Todo lo que viene no estás convencido ni seguro cómo va a ocurrir. Tampoco tienes que saberlo. Esa es la magia de las situaciones. No saber exactamente cómo vienen, pero tener la sabiduría para saber que independientemente como sean, tú podrás transformarlas. Ese gran maestro que vive todo el tiempo dentro de ustedes y con ustedes, llamado tiempo, puede ser tan benévolo o tan villano como ustedes lo quieran ver. Y es que entonces se considera que el maestro se lleva la vida. El tiempo jamás se lleva la vida. El tiempo nos da la oportunidad de observar la vida, de entender que ustedes pueden ser partícipes del inicio de la vida de alguien y del final de los mismos, de su propio final. Cuando entonces llegan a la última escena de la vida y se dan cuenta que todo aquello que el Señor se va a llevar, el Señor tiempo, era tan pequeño, se darán cuenta también que pudieron haber disfrutado muchas más situaciones de las que pensaban, que todo aquello que consideraban que era difícil no era tan complejo como parecía, porque al final llegaron al final. Y todo aquello que muchas veces era importante o sobreestimaron, había que colocarlo en un plan estratégico de vida y no precisamente como una situación primordial. ¿Y qué son aquellas situaciones primordiales que muchas veces equivocamente se clasifican? Todas aquellas situaciones que desgastan la mente, la energía. Los sueños son buenos, son benévolos. Al final se van a desenvolver de una manera mágica, moldeable. Todas aquellas situaciones a las que muchas veces se aferran por necedad solo los desgastan. ¿Cómo diferenciar aquello que se quiere cumplir con aquello que desgasta? Cuando tienes que poner más de lo que eres para poder cumplirlo, cuando tienes que abandonarte a ti mismo para poder no abandonar esas situaciones, cuando en la búsqueda de algo te perdiste tú. Y eso son los seres, son las situaciones, son las acciones y son aquellas metas que muchas veces son mal entendidas. Muchas veces no hay que cambiar la meta, pero sí reestructurar el camino por el cual están transitando para llegar a ello. Todo aquello que les hace abandonarse así para encontrar algo más no es sano para ustedes, porque no pueden encontrar algo donde ya perdieron entonces el verdadero sentido de confiar en lo más importante que había en la vida, ustedes mismos. Cuando la mente se preocupa de más en algo que está en el exterior, entonces no es sano, porque se está abandonando a sí mismo. Y la clave de todo, las enfermedades nunca van a ser sanas porque se la viven descubriendo cómo son por abandonar la salud en ustedes mismos. Y es entonces cuando aquello que te abandona, que hace que te abandones, entonces no merece tampoco que se ponga como una prioridad. No es una situación mágica porque no se acomoda, porque no es moldeable, porque no puedes encontrar la magia en ello. ¿Cómo encontrar la magia entonces en aquellos conflictos que sí se deben resolver, viéndolo desde dentro? Las cosas no se observan de fuera hacia adentro, sino al revés. Aquel que ve con ojos de equilibrio todo aquello que se presenta encontrará la respuesta, y es entonces cuando aquellas situaciones tan complejas como parecían se convertirán en una situación sencilla dependiendo de los ojos que lo vean. Recuerden que ustedes son los escritores divinos y maestros de esta gran historia. Ustedes, a partir de que son conscientes, quiero decir desde el segundo uno que llegan a este plano de la tierra, porque existe una conciencia del alma, tienen la capacidad para ser merecedores de la historia que ustedes necesitan. ¿Y cuál es la historia que ustedes necesitan? Una historia mágica, aquella que se moldea, aquella que puede iniciar y acabar cuando ustedes lo necesitan. Lógicamente hablando de una conciencia superior. La mente de pronto entrará un poco en juego a través de lo que es correcto y no, pero también ustedes vinieron a luchar con esa mente para hacerla mágica, moldeable y adaptable, para que pueda tener ojos de misión. ¿Y cuáles son esos ojos de misión? Que todas las situaciones que se cruzan en su vida tienen un porqué y un para qué. Y al final no es importante preguntarse el porqué, sino el para qué de todo lo que están creciendo y aprendiendo. Gracias, madre. Volver a ser lo que siempre somos, dejar un poco el físico y renovarse. Gracias, madre. De eso hablaremos más tarde, cuando regresan a casa. Bien, pero es importante también que otros seres hablen con ustedes sobre aquel ser también que es mi complemento de todos en ver.
agradecido del llamado y feliz de estar aquí. Bienvenido seas, maestro, honrados de que te encuentres entre nosotros. En algún momento, en algún episodio de esa vida, que pareciera un recuerdo vago que ha sido bastante presente en el último tiempo, me puse a pensar, ¿cuánto tiempo representa el tiempo realmente para alguien que quiere cuantificar? Toda la vida viví pensando cuánto tiempo me faltaba para llegar al final, pero el final era aquello que se estaba aproximando y que yo no disfrutaba dentro del presente. Y es que el sabio muchas veces trata de descubrir todo y descifrar cuáles son los paradigmas de la vida, pero no se descifra a sí mismo. Trata de entender por qué el comportamiento de los demás hacia él, por qué las situaciones no son del todo buenas, y también por qué ha perdido tanto en aquello que quería lograr. Y sigue definiendo todo aquello que lo rodea, pero no puede definirse a sí mismo. Se considera como un perdedor de tiempo, un perdedor de opciones y sobre todo de la vida, esa misma que se le está yendo. Y piensa entonces en su final. ¿Cuándo ha de llegar el final, gran maestro? ¿Cuándo entonces pararás el reloj de mi tiempo? Y entonces encontraba un silencio, ese sórdido silencio que no daba ninguna respuesta, pero que seguía dando una gran lección. Había algo que él pedía que se acabara: tiempo. Y es que entonces no sabes cuánto tiempo te falta, no sabes si es el segundo que continúa a ni tampoco si son los años que continuarán. Pero algo tienes presente entonces, aquello que estás dejando ir, que es este tiempo de la hora, en donde no tienes que definir a nada ni a nadie más que a ti mismo, y en donde realmente encuentras que no necesitas una definición exacta de ti para poder seguir vivo y para poder seguir disfrutando aquello que se está yendo mientras piensas cuánto te queda: la vida. La vida es una gran lección que de pronto pasa cuando cierras y abres los ojos, esos segundos en donde te pierdes que hay algo maravilloso en el mundo de tu exterior. El mundo de tu exterior que te muestra la sabiduría que hay en ti para poder experimentarlo. Y es entonces cuando el sabio piensa, ¿cuánto tiempo le falta de más? Es entonces cuando ha llegado a su último segundo, y lo que quería era aquello que pedía: tiempo. Cuando sabes que se ha acabado, tampoco debes de sufrir por el tiempo, dado que no solo en la vida se puede vivir aquí. Siempre se vive existiendo, y solo se existe cuando se tiene la conciencia. Eso existe siempre, aquí y allá. No hay ahora si no hay un siempre, no hay aquí si no hay un todo. Al final, todo aquello que se limita a espacio es un infinito. Todo aquello que se limita a seres es una gran dualidad en donde todo lo que ocurre en el ahora ocurre en el para siempre. El sabio estaba llegando a los últimos días y se dio cuenta que aquello que se le iba era precisamente aquello que pedía: tiempo. La vida no se mide por los acontecimientos de los segundos, ni tampoco se mide por cuántos pasos han dado, sino por cuántas grandes experiencias se tienen, por cuántas grandes memorias se pueden no cuantificar, pero sí recordar. Y es que recordar cada momento es volver a vivir la magia, la sensación, pero sobre todo la sabiduría que provee cualquier emoción de cualquier circunstancia. El sabio se posa sobre la piedra para observar qué hay a su alrededor. Ve un sol radiante, ve el pasto verde, ve las flores brillando, ve los seres cantando, ve los seres sufriendo, ve los seres naciendo y ve a los seres muriendo, descifrando esa vida que pasa en el abrir y cerrar de ojos para distintas situaciones, para distintos seres en distintos tiempos, pero todos regidos por el mismo ideal: vivir. Incluso cuando pierde la ilusión el sabio de seguir adelante, tiene aquello que necesita para continuar: vida. Mientras exista vida y el tiempo de la realidad, no se necesita otra situación más que querer lograrlo. Todo lo demás es pasajero. Todo lo que pisa la vida, hablando en situaciones, es pasajero. Todo lo que será eterno será el ser. No hay problema que dure 1000 años, no hay ser que lo aguante tampoco. Es entonces cuando disfrutar la vida de los grandes momentos dependerá de aquel que lo piensa tantas veces como querer volverlo a recordar.
Y es ese sabio que está escuchando y que está pensando cuántas situaciones puede contar como buenas, pero no hay que contarlas, hay que vivirlas, para que cuando lleguen al último segundo de esta vida digan, viví todo lo que tenía que haber vivido y lo viví muy bien. Agradecido del llamado y feliz de estar aquí. Muchas gracias que haya estado con nosotros, maestro.